Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Llegamos al miércoles 7 de junio, miércoles maravilloso. A mí me encanta porque por amor a esta Venezuela, nuestra Venezuela, estoy aquí. Siempre he dicho a nuestra Venezuela, a nuestro amado país, hay que respetarlo, admirarlo para poder amarlo y desde luego conocerlo. Y en función de ello llegué al miércoles, hoy miércoles 7 de junio, miércoles de Constitución y Justicia. Inicio realmente dándote siempre la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el conocimiento del Padre Creador en el nombre de Jesús te llene de sabiduría y sobre todo de un gran discernimiento, para que no te conviertas en como aquel que deambula por las calles y los ves opinando como buenos opinadores de oficio y sin oficio, guiados por emocionalismo, pero sin el raciocinio completo de lo que debe traerte la verdadera sabiduría. Por eso te invito que así sea y así actúe, para que realmente para que puedas ser agente verdaderamente transformador de lo que corresponde nuestro escenario importantísimo dentro de este esquema maravilloso o esta maravillosa República de Venezuela. En función de ello, traigo un programa hoy que lo voy a manejar con dos términos fundamentales. Tengo que meterme primero con el tema que obedece al tema electoral. ¿Y por qué quiero hablar hoy, miércoles de Constitución de Justicia? Basado en esta Constitución que es la vigente, y por ella nos regimos y nos seguimos. Y está su artículo 70, 71, pero mientras todo eso sucede, nosotros teníamos que hacer un antecedente. Siempre manejo la idea de que la polarización en este país, llamado Venezuela, desde hace muchos años, antes inclusive que llegara este régimen a tomar control, cuando el innombrable de Hugo Chávez y el actual usurpador de Miraflores, mucho antes que ellos llegaron, se había dado una polarización entre bloques políticos. En la otrora de los famosos llamada democracia de la Cuarta República, era la hegemonía entre el Partido de Acción Democrática y el Partido Social Cristiano Copey, quienes pues alternaban, ¿no? Cada 5 años la presidencia, y hasta que hubo un rompimiento con lo que llamó convergencia cuando llegó Caldera. Pero, ¿qué pasó? El daño más grave de Venezuela se le hizo a esa polarización, porque cambiaba cada 5 años y fue encaminando a Venezuela desde los finales, ya principios de los 80, a lo que dio pie y darle la bandeja de plata para que pudiera entrar el tema de Hugo Chávez y ese combo que empezó a caminar con aquello del año del golpe frustrado del 92 exactamente. Pero que había que estar bien claro que esa alternabilidad no nos trajo nada de beneficio, algunas cosas positivas al país, pero la corrupción se iba dando igual, hasta inclusive, siempre lo he dicho, algunos en la cultura nuestra se fue metiendo aquello que decían, bueno, con los adecos se vive bien mejor, ellos roban y dejan robar, decían por ejemplo eso, ¿no? Y eso se volvió costumbre y se fue diciendo tan fácilmente que empezó a entrar en la mentalidad del venezolano que había que inclusive la viveza criolla y la descomposición social, porque entraba la pérdida de valores que veían de forma tan natural que hubiese corrupción, que hubiese que los funcionarios públicos cobraran por las gestiones, lo que era público, lo que era gratuito, y empezó todo eso a descomponerse a todos los niveles. Y entonces empezó la descomposición y a formar funcionarios públicos y mucha gente de la sociedad civil a la pérdida de valores, ¿no? El respeto a la integridad, y empezar a fomentar la deshonestidad en las leyes. La polarización nunca ha sido positiva, ni en Venezuela ni en la misma América. Y de ahí empezaron a perderse las democracias
y empezaron a surgir nuevos procesos políticos que hasta llegar a abrir la puerta a esta bandada de delincuentes, de organizaciones criminales que vinieron de una izquierda trasnochada, utilizando el nombre de revolución, pero una revolución una revolución para el hambre, para la pobreza, para el atraso, porque no estaban tampoco preparados para gobernar, y a la final ya sabemos por lo cual está padeciendo Venezuela y algunos otros países de la América. En función de ello, yo he querido preparar hoy en Constitución y Justicia un programa que me permitiera decirles, llamado a la reflexión, porque yo veo ahorita, por ejemplo, con el desbocamiento, con el tema de las famosas primarias de un sector de la oposición, querer empujar para la polarización entre el régimen, ¿ok?, y sus partidos que acompañan al régimen, y del otro lado un grupo de partidos o de movimientos políticos que inclusive desde el punto de vista ideológico no tienen en su mayoría afinidad, porque no es, repito, el tema venezolano no es un tema ideológico, es un tema cultural que va un poco más allá con el tema de lo que podemos llamar como un tema de realmente de supervivencia a través de lo que es el famoso carácter que le debemos dar a un tema, a una crisis existencial. En función de ello, han querido pretender de que encajonar a través de las primarias para sacar un candidato único que se enfrente al bicéfalo de Miraflores, pero que solamente busca legitimarlo. ¿Por qué? Porque lo he dicho en reiteradas oportunidades. Si siempre hemos dicho desde el 2018 que Maduro es ilegítimo, es ilegal, es un usurpador, y hoy piensas hablar de que el 2024 te vas a enfrentar a él como candidato, pues estás siendo incoherente. Pero hay que polarizar a Venezuela y seguirla para que siga acabándose las mismas prácticas. Por eso siempre he dicho que si no hacemos las cosas diferentes, no lograremos tener resultados diferentes. Ahora bien, esa polarización en negativo para todo no ha permitido, han querido manejarla, que quien salga como candidato en un hipotético escenario verdaderamente electoral o de elecciones libres, que sabemos que Maduro no las va a dar, pero estoy hablando de una forma hipotética que se diera si algunos escenarios, lo dije ayer, hay unos eventos extraordinarios provocados desde la acción judicial internacional y la mayor presión que permita que tenga que negociar él su salida a través de una convocatoria de unas elecciones con un árbitro realmente imparcial, pues realmente pudiera darse. Pues no necesariamente tiene que ser un candidato del sector de las primarias que salga de ese sector de la oposición, porque tiene que abrirse el espacio a la alternabilidad, a la posibilidad que pueda salir un nuevo candidato que pueda presentar otras opciones, otras oportunidades o otras propuestas para el país, que no necesariamente se enclaustre en lo que quiere preparar el G4, y sobre eso voy a cerrar con una noticia bomba, porque realmente ya se sabe que eso está más que acordado con el régimen. Por eso yo titulo el programa de hoy, CNE de la mano con la comisión de primaria, una misma cosa son. Llevar a la polarización a Venezuela, que ha provocado todo lo que hoy estamos padeciendo los venezolanos. El movimiento 20 Venezuela, que lideriza María Corina, que está despertando muchos intereses y mucho ruido en el país, puso unos voceros de su comando a expresar en el día de ayer algo como que hacer unas notaciones que está en contra del procedimiento que está haciendo la comisión de primaria al entregarle al CNE todo el proceso de primarias como tal, de su control. Entonces yo pregunto, no voy a decir todas las palabras de ese vocero, pero yo pregunto, si eso es así, le pregunto más bien a ellos, entonces, ¿qué hacen ustedes de seguir empeñados en participar en unas primarias que están bajo esas condiciones que ustedes saben que están y que son negativas y contrarias para ustedes mismos? Que está todo concebido y negociado. Yo quiero invitar a mi buena amiga María Corina a la sensatez, a su equipo de trabajo, y que no se deje llevar por aquello de que si se abre sola, pues está a favor del régimen. Eso es mentira.
Eso lo han querido hacer los politiqueros del G4 y sus opinadores de oficio, solo sí, para que encajonara a todos dentro de esa macolla, de esa rosca que es corresponsable de la desgracia que hoy los venezolanos estamos viviendo. Y eso lo hemos dicho y lo hemos denunciado con documentación y con papeles y con denuncias internacionales, la corresponsabilidad del G4, que es conocida por venezolanos y por la gente que está fuera inclusive, ¿no? Y las autoridades de muchos gobiernos, la corresponsabilidad del G4 y del famoso gobierno interino de que en 4 años no hizo nada. Realmente sí se hizo llenarse los bolsillos y las arcas de sus cuentas a quienes pudieron beneficiarse de ello, y a la final pidieron reales por la libertad y la democracia venezolana y no se dio con todas las oportunidades que tuvieron. Pues siempre he dicho que el que quiera darle un tratamiento al régimen usurpador de Miraflores, tratamiento político, está perdiendo el tiempo y los reales también, pero a su vez está causando mucho daño a la población venezolana. En ese sentido, no solamente María, y Andrés Velázquez dijo también, denunciando todas las irregularidades y la entrega de la comisión de primarias al CNE, el mismo cuento, ¿no? Y yo les pregunto, entonces, ¿por qué no se retiran de ese pantano podrido, putrefacto que representa esa organización que está manejando lo que le da el antojo al guión que le colocaron a Rosales, a Ramos Ayú, a Julio Borges, a Leopoldo, a la gente, todos ellos, le colocaron un bozal y les dijeron, señores, esto es la guía y por ahí se van. Y si ustedes están claros, que ustedes se habla de que son más o menos lo mejor, lo que está vendiéndose en el país como una esperanza, me refiero específicamente con María Corina, que está despertando intereses, mucho ánimo, mucho entusiasmo. Yo les pregunto nuevamente, si ustedes saben que eso está podrido, y que está decidido, y con lo que voy a cerrar el programa diciendo en esta parte, ¿para qué siguen insistiendo allí? Por cierto, María Corina, Henry Alviares, que me escucha los programas todos los días, cuidado, porque en las regiones, y tengo esa información en muchos estados, ustedes se han permitido que se les filtren gente que no solamente no les aporta votos ni gente, son rechazados porque han sido brincoteados de partidos en partidos y gente que no les produce nada y han sido inclusive vetados por actos inclusive inmorales y corruptos, y María Corina los está recibiendo. No solamente chavistas que fueron corruptos, sino también gente de otros partidos que brincaron y saltaron, fueron hasta diputados inclusive de la Asamblea 2015 y han brincado y saltado. Y ahí están acompañando a María. Mucho cuidado, María Corina y Henry Alviares, porque eres más o menos una cara fresca, el respeto como mujer, como con aquel interés de guerrera, pero que te estás rodeando de las cosas que no son buenas. Y si estás hablando de cambio, de transformación para el país, de libertad, no puedes ir con los mismos. No quiere decir esto, y lo dije ayer, no te puedes cerrar a la apertura que necesitamos de un plan de unidad nacional verdadero, pero tampoco puedes recibir lo que está cuestionado, sobre todo aquellas personas que están cuestionadas, que te quieren acompañar o te están acompañando. Ojalá que escucharan esta recomendación. Pero la bomba es la siguiente. Ustedes veían a Manuel Rosales, el filósofo del Zulia, calladito. Se inició el proceso de inscripciones de candidaturas para esas famosas primarias, si es que se dan, ¿no? Y ellos no han hablado todavía si Manuel es o no es candidato. Resulta y acontece que Manuel Rosales pues ya está preparado, y por eso está callado, para ser la figura del consenso, que lo hemos venido manejando, pero ya acordado, porque todo esto que estás viendo, entre mentiras inclusive, de decir que ya aperturaron la web para que los que están afuera se vayan preparando y actualizando para que voten en las primarias, eso es mentira, cuidado, porque en los acuerdos del CNE, se me había pasado eso, y la comisión de primaria no permite al CNE que ¿cómo van a contabilizar la gente que vote de afuera si el CNE no los va a registrar como votantes? Y quien va a dar el veredicto y va a evaluar los votantes es el CNE y no la comisión de primaria. ¿Han pensado en eso? No se dejen engañar. Es lo único que les puedo decir. Y de hacerme meter mentiras, sobre todo los que están afuera. Manuel Rosales, vuelvo a Rosales en las próximas horas
estará haciendo un anuncio que ya lo sabemos por informaciones claras sobre esa materia, que va a romper el celofán y pudiera entonces estar dándole el jaque al tema de las famosas primarias en común acuerdo con el G4, básicamente, y el régimen, para que entonces muchos queden como novia de pueblo, vestidos y alborotados. Hasta aquí le dejo, porque esto es más profundo, pero lo voy a dejar para otro programa. Y cierro el programa con el tema de los indígenas. Los señores yupa, indígenas venezolanos de acá del Zulia, ahí de Perijá, están cometiendo muchas atropelías, muchos actos que son verdaderamente, que violan las leyes como tal. Ellos quieren decir que ellos tienen sus propias leyes y así no es. Esta constitución actual los incorporó a ellos, y digo solamente en el preámbulo de lo que es el capítulo 8 de los derechos de los pueblos indígenas, y voy a citar rápidamente acá, hoy como miércoles de Constitución, dice así: en Venezuela también se ha dado un progresivo reconocimiento jurídico de la realidad de la diversidad cultural nacional representada por los pueblos indígenas venezolanos, tanto legal como jurisdiccionalmente. Así el Estado venezolano recoge la situación de hechos preexistentes que, al mantenerse históricamente y fortalecer el sentido de la pertenencia nacional, al valorarse el aporte de la indianidad en formación de la venezolanidad y de sus instituciones sociales básicas. En este sentido, en el ordenamiento jurídico venezolano existen muchas referencias normativas distintas y relativas a la realidad indígena, las cuales incluyen leyes aprobatorias de tratados internacionales en materia de derechos indígenas, así como diferentes leyes orgánicas, ordinarias y especiales, así como decretos, resoluciones, materiales y reglamentos que regulan diferentes áreas vinculadas a su realidad en el contexto nacional. Igualmente, dentro de las instituciones del Estado existen dependencias específicas para atender los diversos aspectos de la realidad de los pueblos indígenas dentro de su complejidad. Por su parte, en tiempos recientes, la jurisprudencia venezolana ha desarrollado también el contenido de los derechos humanos de los indígenas en diferentes sentencias y casos específicos. Hasta aquí lo dejo, porque resulta que los amigos yupa, hermanos venezolanos también, están cometiendo muchas fallas. Sabemos la situación y la carencia de sus pueblos, como lo estamos pasando todos los venezolanos. Pero eso no me da pie a que ellos se conviertan a realizar actos delincuenciales. Por el lado de Machiques, de la vía Machiques-Colón, se mantenían cobrando vacunas, parando el transporte, inclusive a veces ni los alimentos que venían para el Zulia o Maracaibo podían llegar, porque ellos paraban para cobrarle el viaje, como si esas tierras o esos pasos fueran de ellos. Pero de igual forma, en esta misma semana han cometido varios actos. Fueron a la Policía Nacional Bolivariana allá en San Francisco, tomaron la sede, fueron al terminal de pasajeros de Maracaibo, hicieron lo propio, y en el día de ayer, pues, hicieron otra cosa, que tomaron las cabeceras del puente del lago de Maracaibo, el puente Rafael Urdaneta, quemando caucho, quemando eso, porque ellos quieren trasladarse a la capital de Venezuela para ir supuestamente a vender sus artesanías, ¿no? Pero en condiciones de obligación, porque no que fueron al terminal para pagar un pasaje que lo llevara, sino, no, me montas de a gratis y obligado, ¿no? Y pues lógicamente los dueños de transporte pues no es así, pues. Y entonces, como eso no se lo permitieron y le fracasó la toma del terminal, se fueron a parar allá en el puente sobre el lago para que nadie pase, porque ellos quieren trasladarse obligatoriamente a Caracas sin pagar nada, sin hacer nada. Y esto no es así, pues. La anarquía no podemos seguirla permitiendo. El régimen sabemos que no hace nada, no hay autoridad realmente para eso, porque si la garantizo que nosotros fuéramos a protestar el tema de la electricidad y de todo el problema que vivimos los zulianos, o en cualquier otro estado, ahí sí sacan hasta tangueta, ¿no? No estoy diciendo que eso es lo que le deben sacar a ellos, pero tiene que haber autoridad. El señor gobernador del Zulia, que ya hablé de él, Manuel Rosales, debe ponerle mano a eso, pero tampoco se atreve a tocarlos porque son patrimonio. Tampoco es así. Yo he defendido a los indígenas de todo el país, de todo lo que le hicieron a los indígenas en el sur del país, de todo lo que les han hecho. Soy defensor acérrimo, por eso lo tengo aquí. Pero un momentico, pero tampoco acepto que ellos vayan a tomar la ley por sus manos haciendo cosas que vayan contrarias a la ley, porque no podemos fomentar eso.
Yo estuve muy en desacuerdo, por cierto, en una oportunidad que una precandidata ya en el Táchira, la Guardia Nacional la quiso detener para pedirle su identificación y ni siquiera tomó en cuenta en eso, sino que pasó corriendo y eso lo aplaudieron. No podemos incitar la anarquía. Eso es anarquía. Eso es ilegal. Ahí no podemos actuar como ellos actúan. Tampoco es así. Yo estoy de acuerdo que hay que sacarlos totalmente. Y por eso impulso siempre la acción judicial internacional. Pero no podemos, si queremos cambiar, transformar este país y llevarlo realmente a recuperar el orden interno y sobre todo el imperio de la ley, tenemos que dar ejemplos quienes no solamente somos voceros de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, sino los dirigentes de las organizaciones y movimientos políticos serios, íntegros y leales a la patria, con honestidad verdadera para poder cambiar. Por eso es importante el gobierno de transición y una figura que realmente represente a los venezolanos en ese gobierno de transición para después entonces sí darle una apertura democrática y electoral a este pueblo. Por lo demás, se va a convertir con lo que es hasta ahora un arroz con mango que no nos va a beneficiar para nada a los venezolanos. Hasta aquí dejo Constitución y Justicia. Ojalá que el que tenga oído que oiga y realmente aclare su conciencia, tanto ciudadana como popular. Y recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Mañana traigo un bombazo donde puede estar cayendo un gobierno cercano a través de lo que voy a decir, porque no es que lo estoy tomando yo, sino por lo que están preparándole a través del Ministerio Público y las fuerzas de ese país, que me refiero a Colombia, que está tambaleando Petro, a algunos les duele, pero está tambaleando. Y eso va a traer como consecuencia para el bicéfalo de Miraflores, de Maduro, porque van a aparecer muchas cosas de entramado que los estaba ligando y desde se utilizaron dineros de Venezuela para financiar esa vagabundería. Y ahora es cuando viene ese rollo que se está desenrollando para destapar y desenmascarar a estos saqueadores que Venezuela ha tenido hasta ahora y que nos trajeron como desgracia lo que hoy los venezolanos, tanto dentro como fuera, hemos estado padeciendo, pero realmente conscientes de que vamos a cambiar y que va a haber libertades verdaderas para este país, porque así lo vamos a impulsar los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad, con la verdad por delante y el amor a la patria. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima entrega.